¿Cómo están, queridos estudiantes? Tengan muy buen día. Continuando con el curso de razonamiento matemático, esta semana estudiaremos el método inductivo. El método inductivo lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a trabajar el método inductivo solamente con números y la siguiente clase trabajaremos el método inductivo pero ya con la aplicación en gráficos. Tú recordarás qué es el método inductivo, ¿verdad? ¿Qué es el método inductivo? A ver. Bueno, la lógica inductiva es una de las principales formas, ¿no?, que sirven para poder encarar la mayoría de problemas, debido a que el proceso de solución es bastante práctico. ¿Y en qué consiste este proceso de solución? Bueno, consiste en analizar casos particulares y del análisis de estos casos particulares o casos pequeños vamos a llegar a una conclusión general. Y profesor, ¿en qué casos los voy a aplicar? Bueno, siempre que veas un problema que sea aparentemente muy complicado de resolver, como el que ves en el gráfico, ¿no? Ahí tenemos un 3, 3, 3, 3, 3 y termina en 4, ¿cierto? Y todo ese numeral está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, es un problema aparentemente tedioso porque si lo resolviéramos por el método tradicional, pues, ¿qué haríamos? Escribiríamos 3, 3, 3, 3, 3, 4 por 3, 3, 3, 3, 3, 4, ¿cierto? Y la operación, pues, de todo eso es una operación bastante grande, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es aplicar el método inductivo, es decir, analizar casos particulares para poder llegar a una conclusión general. De este modo, entonces, no te preocupes, lo vamos a explicar más adelante con algunos ejercicios. De esta manera, entonces, el método inductivo lo que nos va a permitir es resolver problemas que aparentemente son muy tediosos, muy extensos, ¿no? Y vamos a resolverlo, pues, de una manera rápida y sencilla. Vamos a estudiar algunos casos que se presentan en el método inductivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, al realizar estos análisis, lo que vamos a tener que hacer es buscar una ley de formación. Por ejemplo, observa el siguiente casito. Nos están diciendo calcular la suma, o nos están pidiendo calcular la suma de cifras del siguiente arreglo. ¿Y cuál es el arreglo que nos están dando? Allá, nos están dando este arreglo. Observa. Nos dicen que es un numeral conformado por 3, 3, 3, 3, 3, 20 cifras 3 y todo eso debería estar elevado al cuadrado. ¿Recuerdas la operación que estaba mostrada en el gráfico anterior? Era muy tedioso resolverlo de esa manera, ¿cierto? Y aparte te tomaría mucho tiempo. Entonces, vamos a aplicar el método inductivo. Profesor, ¿y en qué consiste eso? Observa lo que vamos a hacer. Habíamos dicho que el método inductivo consiste en analizar casos particulares o casos pequeñitos, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí que las cifras 3, 3, 3, 3, 3 se repiten y son 20 las cifras, en este caso, ¿cuál sería el caso más pequeñito que podríamos obtener ahí? A ver, profesor, ¿qué pasa si solamente fuera una cifra 3 y ese 3 está elevado al cuadrado? Ah, perfecto. Entonces, este sería nuestro primer caso particular o nuestro primer caso pequeñito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es operarlo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9, profesor. Pero pregunta, ¿te están pidiendo determinar el resultado o la suma de cifras del resultado? Ah, te están pidiendo determinar la suma de cifras del resultado, ¿cierto? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a determinar la suma de cifras de ese resultado. Como el resultado solamente es 9, pues la suma de sus cifras seguiría siendo 9. Muy bien, ahora analicemos otro casito. Ya en este caso ya observarás que ya no es solamente una cifra 3, sino ya son dos cifras 3, ¿cierto? Va creciendo nuestro caso particular. En este caso, entonces, 33 elevado al cuadrado sería 33 por 33. ¿Y a qué es igual eso? Profesor, eso es igual a 1089. Efectivamente, eso es igual a 1089, pero como no nos están pidiendo el resultado, sino la suma de cifras de ese resultado, lo que vamos a hacer es sumar esas cifras. Es decir, 1 más 0 más 8 más 9. ¿Y cuánto suma eso? Eso suma 18, ¿verdad? Muy bien. Y así vamos a llegar a otro casito particular. En este caso ya hemos aumentado una cifra más, de tal forma que tenemos 333 elevado al cuadrado. ¿Y a qué es igual eso, profesor? Eso es igual a
110.889. Pero como no nos están pidiendo el resultado, sino la suma de las cifras de ese resultado, nuevamente voy a sumar todas esas cifras, 1 más 1 más 0 más 8 más 8 más 9, de tal forma que lo que voy a tener como suma de cifras del resultado va a ser igual a 27. Hasta ahí, pregunta, ¿se va entendiendo? Entonces, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy tomando casos particulares o casos pequeñitos y estoy aplicando en cada caso particular lo que me están pidiendo, ¿cierto? En este caso, la suma de cifras del resultado. Ahora, ¿qué viene después? Profesor, usted mencionaba respecto a una ley de formación. Efectivamente. La ley de formación es conocida también como una fórmula general. ¿Y en qué consiste esa fórmula general? Consiste en buscar algunos términos de estos resultados, o consiste en expresar estos resultados, pero de una manera tal que pueda yo aplicar a cada uno de los casos siguientes. Por ejemplo, yo tengo aquí 9, 18 y 27. ¿De qué manera podría buscar una fórmula que me permita aplicar a cada uno de los casos que vayan a seguir? Bueno, profesor, lo que yo quiero expresar es 9. Entonces, ¿cómo puedo expresar 9 de otra manera? Bueno, ¿qué te parece si lo expresas de esta manera, 9 por 1? Y dime, ¿de manera similar podrías expresar o no el 18? Claro, lo que yo podría hacer entonces es expresar 18 como ¿qué? Como un 9 por 2, ¿cierto? Y 27 como un 9 por 3, profesor. Entonces, este arreglo que estamos haciendo en la última parte, esa vendría a ser la ley de formación. De tal manera, ¿qué cosa, profesor? De tal manera que, en este caso, siempre para determinar la suma de cifras del resultado, lo que voy a hacer es multiplicar a 9 por un número. ¿Y quién es ese número, profesor? En este caso lo estoy colocando como n, ¿cierto? Y ese n pues representa a lo que ha sido en el primer caso 1, a lo que ha sido 2 en el segundo caso y a lo que ha sido 3 en el tercer caso. Entonces, nuestra formulita general sería n, de tal manera que no importa cuál sea el número que nos vayan a indicar, o nosotros vamos a obtener mediante esa fórmula general el resultado que nos pide. Por ejemplo, en el primer caso decíamos que era 9 por 1, ¿cierto? Pero ese 1 aquí representa. Profesor, representa el número de cifras de nuestra operación principal. En este caso, 3 al cuadrado. ¿Cuántas cifras hay? Solamente 1, ¿cierto? Entonces estaríamos multiplicando 9 por 1. Y cuando hay dos cifras, profesor, por ejemplo, 33 está conformado ya por 2 veces 3, ¿cierto? Entonces, 33 hay dos cifras. Y aquí el resultado nos indica que es 9 por 2. Y cuando es 9 por 3 observamos que hay tres cifras. Pregunta, ¿cuántas cifras teníamos en nuestra operación original? Mira, cuando hay una sola cifra, 9 por 1. Cuando hay dos cifras, 9 por 2. Cuando hay tres cifras, 9 por 3. En este caso, en nuestra operación principal, pues tenemos que son 20 cifras. Por lo tanto, ¿qué diremos? Allá, la suma de cifras de todo ese resultado va a ser igual a 9 por n, pero en este caso, como n representa al número de cifras, serían 9 por 20. ¿Y cuánto es eso? Eso es igual a 180. Y de esta manera hemos determinado, habiendo analizado solamente estos tres casitos, la suma de cifras de todo ese resultado. Este suele ser uno de los casos entonces que se van a presentar en la solución de este tipo de problemas. Veamos el siguiente caso. Ahí está. Veamos el siguiente caso. A ver, en este caso igual nos piden determinar la suma de cifras del resultado, ¿cierto? Muy bien. Pero como observarás, aquí ya no únicamente nos están dando un arreglo, sino nos están dando la multiplicación de dos arreglos, ¿cierto? Observa, por un lado tenemos 99999 y hay 100 cifras en ese lado y todo eso va a estar multiplicado por 8888 y al otro lado también podemos observar que hay 100 cifras. ¿Cómo se resolverá eso, profesor? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El método inductivo consiste en analizar casos particulares para poder llegar a una conclusión general. Profesor, ¿y cuántos casos particulares tengo que analizar? Ah, ya. Me olvidé decirte hace un rato. Como mínimo, deberás analizar 3 casos particulares. Es decir, si cumplen la primera, cumplen la segunda, cumplen la tercera, tú podrías inferir que también va a cumplir en todos los demás. Es por eso que mínimo deberías de realizar 3 análisis particulares.
Muy bien, profesor, ¿podrían ser más? Sí, podrían ser más, pero no es tan conveniente, ¿no? Porque precisamente lo que queremos evitar es el tiempo que nos va a demorar en resolver todo el problema. Entonces, con 3 es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Claro, van a haber algunos casos especiales donde de repente podamos tomar uno más, ¿cierto? Muy bien, veamos entonces este casito. ¿Cuál sería nuestro caso particular? Observamos que por un lado hay 100 cifras y por otro lado hay 100 cifras. En ambos casos, ¿existe o no igual cantidad de cifras? Efectivamente, existe igual cantidad de cifras. Ahora, ¿qué hubiera pasado si por un lado existiría 200 y por otro lado 100? Ahí bueno, ya tendríamos la impresión de que uno contiene el doble de cifras que el otro. Y bajo esa misma condición tendríamos que ordenar nuestros casos particulares. Pero en este caso, como son iguales, no hay problema. Significa que nuestros arreglos también deberían contener la misma cantidad de cifras en ambos casos, ¿cierto? Entonces comencemos con nuestro primer caso particular. Profesor, ya no van a haber 100 cifras, sino va a haber solamente una. Uno de cifras 9 y uno de cifras 8. Y el producto es O2. ¿Cuánto es? 9 por 8, ¿cierto? Muy bien. Por otro lado tendríamos ya cuando son dos cifras por un lado y dos cifras por otro. Y finalmente cuando son tres cifras por un lado y tres cifras por el otro. ¿Te das cuenta? Siempre estamos manteniendo entonces la igualdad en el número de cifras, ¿cierto? Muy bien, ¿cuánto es 9 por 8? Profesor, eso es 72. Perfecto, pero ¿te están pidiendo el resultado o la suma de cifras de ese resultado? La suma de cifras de ese resultado. Por lo tanto, diremos que 7 más 2 es igual a 9. Muy bien, veamos el otro caso. 99 por 8 o por 88. ¿Cuánto es, profesor? Eso es 8712. Pero nuevamente, profesor, vamos a buscar la suma de cifras de ese resultado. 8 más 7 es 15, más 3 es 18. Y finalmente, en el otro casito tenemos que 999 por 888 es 887.112. Y la suma de cifras de ese resultado es 27. Ahora lo que tendríamos que buscar es la ley de formación, ¿cierto? Es decir, aquella fórmula general que aplicada a cualquier caso nos va a resultar o nos va a dar como resultado pues lo que estamos buscando. Bueno, ¿de qué manera podemos expresar 9, 18 y 27? De una manera similar, ¿cierto? Profesor, buscaríamos entonces la ley de formación, que en este caso sería 9 por 1, en el siguiente caso 9 por 2 y en el siguiente caso 9 por 3. Profesor, ¿siempre va a ser 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3? No siempre. Bueno, en este caso existe la coincidencia de que el resultado o la fórmula general pues se asemeja a la anterior. O bueno, dicho de otra manera, es lo mismo, ¿cierto? Que en el ejercicio anterior. Pero no siempre va a ser así. Hay muchos ejercicios que suelen tener esta ley de formación, pero no son todos. Si es que dependerá de cada ejercicio cuál sea nuestra ley de formación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, tenemos entonces 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Ya es conocido, ¿cierto? Esa ley de formación. Muy bien, entonces, profesor, en el primer caso, cuando solamente tenía una cifra, el resultado termina siendo 9 por 1. En el segundo caso, cuando ya hay dos cifras en cada uno, el resultado termina siendo 9 por 2. En el tercer caso, como hay tres cifras, el resultado termina siendo 9 por 3. Por lo tanto, dime tú, si en el problema original tienes 100 cifras, ¿cuál será el resultado? Efectivamente será 9 por 100. ¿Y eso cuánto es? 900. Quiere decir que la suma de cifras de todo ese resultado será 900. ¿Qué te ha parecido? Sencillo, ¿verdad? Excelente, está sencillo. Muy bien. Ahora veremos un tercer caso. Profesor, ¿y qué nos dicen en este tercer caso? Bueno, en este tercer caso ya no nos están pidiendo determinar la suma de cifras del resultado. Aquí nos están pidiendo determinar el resultado en sí. Profesor, ¿y el problema cambia si nos piden determinar el resultado? No, no cambia. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Ya. Lo vas a resolver de la siguiente manera. En este caso nos han dado, a ver, hay 7 cifras 1, ¿cierto? Y todo eso está elevado al cuadrado. Pero repito, no nos están pidiendo la suma de cifras del resultado, sino lo que nos están pidiendo es el resultado en sí. Entonces, profesor, ¿cómo lo voy a hacer? Ya. Dado que estamos trabajando con el método inductivo, el principio es el mismo. Tenemos que analizar casos particulares, casos pequeñitos. Si aquí hay 7 veces 1, ¿cuál sería nuestro caso más pequeñito?
Profesor, sería una cifra 1 y eso elevado al cuadrado. El siguiente caso serían dos cifras 1 y todo eso elevado al cuadrado. Y el siguiente caso sería tres cifras 1 y todo eso elevado al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado, 11 al cuadrado y 111 al cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso, por fines didácticos, voy a comenzar a colocar no 1 al cuadrado, sino 11 al cuadrado. ¿Para qué, profesor? Ya te vas a dar cuenta ya. Te vas a dar cuenta. Entonces, en este caso yo estoy colocando 11 al cuadrado, que sería mi primer caso particular. ¿Cuál sería mi siguiente caso particular? Sería 111 al cuadrado, ¿cierto? Y el tercer caso particular, ¿cuál sería? El tercer caso particular sería 1111 y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, profesor, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a determinar el resultado. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? Profesor, eso es igual a 121. Muy bien, ¿y cuánto es 111 al cuadrado? Profesor, eso es igual a 12.321. ¿Y cuánto será 1.111 elevado al cuadrado? Y bueno, ahí tienes el resultado, sería 1.234.321. Profesor, ¿y todo eso lo tengo que operar? Bueno, tendríamos que operar sí los tres primeros casos. ¿Para qué? Para poder verificar o ver el ordenamiento que va teniendo nuestros resultados, ¿no? De tal manera que nosotros podamos inferir el resultado que nos piden. Bueno, en este caso se observa algo particular, algo peculiar, ¿cierto? Mira el 11 al cuadrado. Profesor, ¿es cierto o no que el resultado es 1, 2 y vuelve a 1? Mira el 111 al cuadrado. Profesor, es 1, 2, 3 y vuelve 2, 1. Y el 1111 al cuadrado es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿qué puedes observar? ¿Qué puedes observar de esos casos? Ah, ya. Cuando hay dos cifras, llega hasta el 2 y luego baja. Cuando hay tres cifras, sube hasta el 3 y luego baja. Y cuando hay cuatro cifras, sube hasta el 4 y luego baja. ¿Te acuerdas de nuestro problema original? ¿Cuántas veces uno había? Profesor, habían 7. Ah, ya. Si nosotros queremos determinar entonces el resultado de esa cantidad, ¿eso a qué va a ser igual? Ah, ya. Eso va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego, ¿qué hacemos? Baja, ¿cierto? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y si es posible, lo puedes comprobar con una calculadora. Este tipo de problemas nos van a servir porque si bien no se presentan tal cual te lo estoy mostrando aquí, pero este principio se suele aplicar en algunos problemas. Interesante, ¿verdad? Excelente. Vamos a continuar entonces con otro tipo de problemas. A ver, en este caso, profesor, ¿qué me están pidiendo determinar? En este caso también, nuevamente nos están pidiendo determinar el resultado, ¿cierto? Nos están pidiendo determinar el resultado. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 5 menos 5 más 5 menos 5 más 5 menos 5 y hay una cantidad de cifras así, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver, piensa un poquito. Ah, ya, recuerda, como estamos en inducción, el principio es el mismo. Tengo que analizar casos particulares, casos pequeñitos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el caso más pequeñito aquí? Ah, profesor, cuando yo tenga solamente un 5. Cuando yo tenga solamente un 5, entonces observamos, de izquierda a derecha, ¿ya? Tenemos el primer 5. ¿A qué sería igual eso? Profesor, eso sería igual a 5. Muy bien, ¿y qué pasa si nosotros tomáramos dos 5? Es decir, de izquierda a derecha nuevamente, 5 y menos 5. ¿Cuánto es 5 menos 5? Profesor, eso es igual a 0. Muy bien, ya por ahí creo que ya te están entrando algunas sospechas, ¿cierto? A ver, vamos a continuar. Vamos a tomar ahora tres 5 de izquierda a derecha. Tendríamos 5 menos 5 más 5. ¿Y a qué será igual eso? 5 menos 5 es 0, más 5 es 5. Profesor, creo que ya pudo sospechar algo. ¿Y recuerdas que te había dicho que en inducción tenemos que analizar tres casos particulares? Bueno, eso es mínimo, ¿cierto? Eso es como mínimo. Y aquí yo tengo una ligera sospecha. Entonces, ¿puedo analizar un caso más? Sí puedes analizar un caso más. Entonces, analízalo. ¿Qué pasa si yo tomo 4 5? Si yo tomo 4 5, pues tendría 5 menos 5 más 5 menos 5 y eso es igual a 0. Y de esta manera ya puedes ver un patrón, ¿cierto? Ya puedes ver una ley de formación aquí, ¿no?
Profesor, ¿yo puedo ver cómo se están conformando ya estos resultados? Sí, mira, cuando tenemos una cantidad impar de 5, el resultado es 5. Cuando tenemos una cantidad par, el resultado es 0. Cuando tenemos una cantidad impar, el resultado es 5. Y cuando tenemos una cantidad par, el resultado es 0. Y eso se va a ir repitiendo conforme vayas agregándole 5. Entonces, profesor, ¿cuántos 5 yo tengo aquí? Ah, ya, tú observarás que en este caso tienes 15 5. Ahora, este problema es un problema de ejemplo. Generalmente, en los problemas que vayamos a resolver, pues posiblemente no te vayan a dar solamente 15, ¿no? Te vayan a dar 75, te vayan a dar 105 o un número mayor, ¿cierto? Pero el principio es el mismo. Aquí hemos analizado y cuando es impar, el resultado es 5 y cuando es par, el resultado es 0. Si aquí hay 15 veces 5, entonces hay una cantidad de cifras, ¿par o impar? Impar, profesor. Por lo tanto, ¿qué diremos? El resultado de toda esa suma va a ser igual a 5. Y de esta manera hemos obtenido el resultado de todo ese problema que aparentemente es muy tedioso, pero analizando solamente casos particulares y de esta manera hemos llegado a una conclusión general. ¿Qué te ha parecido el problema? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, me da gusto. Sigamos entonces. Vamos a ver finalmente otro casito también que se suele presentar. Como puedes apreciar, los problemas son diversos, ¿cierto? En todos los problemas pues suele haber cierto ordenamiento de números, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar ese mismo ordenamiento, pero ojo, en pequeñito, en pequeñito. Observa aquí, ¿qué nos están pidiendo determinar? Nos están pidiendo determinar, en este caso, bueno, vemos que ya se complejiza un poquito más, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque nos están pidiendo determinar el resultado de la raíz cuadrada de 10 por 11 por 12 por 13 y a todo eso le tenemos que sumar 1. Profesor, viéndolo así el problema está un poquito complicado. Yo no sé cuánto podría salir eso. Pero no te preocupes, recuerda que estamos aplicando el método inductivo que nos sirve para resolver precisamente problemas un poco complejos de una manera práctica. ¿Y cómo haría entonces, profesor? Bueno, no te me traumatices. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo que hemos estado haciendo en todos los ejercicios anteriores. Buscar los casos particulares. Ahora, ¿qué puedes observar del problema original? Ahí tenemos una raíz cuadrada de 10 por 11 por 12 por 13. Pregunta, ¿esos cuatro números son consecutivos o no? Sí son números consecutivos. Y finalmente se está sumando 1. Entonces, ¿qué pasa si trasladamos ese arreglo, pero ya utilizando cantidades pequeñitas? Recuerda que son números consecutivos. ¿Cuál sería el número más pequeño que podríamos obtener? Ojo, números consecutivos. Profesor, ¿qué pasa si yo comienzo desde el 1? Es decir, 1 por 2 por 3 por 4 y como se está sumando a 1 en el problema original, también le voy a sumar 1 aquí. De tal forma que tengo 4 números consecutivos y a esos le sumo 1. Efectivamente, y esa sería la forma de resolver ese problema. Ahora, ¿por qué no comenzamos con 0? Porque recuerda que 0 es un elemento absorbente en la multiplicación, ¿cierto? Todo número multiplicado por 0 pues termina siendo 0 finalmente. Entonces no nos ayudarían mucho para fines del problema. Entonces en este caso estamos utilizando como el menor número a la unidad. Si nosotros queremos seguir creciendo en el caso, pues ¿qué diremos? Ya no comenzaremos desde el 1, sino ya es desde el 2 en el segundo caso particular. Y en el tercer caso particular, como estarás sospechando, ya comenzaremos desde el 3. Ahora, nos están pidiendo, recuerda, determinar el resultado de todo eso. Ojo, el resultado de todo eso. Entonces, analicemos nuestro primer casito. A ver, ¿cuánto es 1 por 2? 2. 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Recuerda que primero se operan las multiplicaciones, ¿cierto? Entonces, 1 por 2 por 3 por 4, eso es 24. ¿Y cuánto es 24 más 1? 24 más 1 es 25. Pero nos están pidiendo la raíz cuadrada de todo eso, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Profesor, la raíz cuadrada de 25 es 5. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo en el siguiente caso. A ver. Pero antes de eso quiero que observes. Vamos a determinar de una vez la ley de formación. ¿Qué pasa si yo
quiero obtener ese 5, pero no por el método que acabo de usar, es decir, no por 1, por 2, por 3, por 4 más 1. No, sino por un método que sea un poco más sencillo. Total, hemos visto que el resultado de todo esto tiene que ser 5, ¿cierto? Entonces, analiza esto, mira, ¿qué pasa si yo voy a tomar ese 1 y voy a tomar ese 4 y voy a tomar esta unidad? Profesor, ¿y qué voy a hacer con esos números? Bueno, voy a multiplicar los dos primeros y voy a sumarle el último, de tal forma que tendría 1 por 4 más 1. Pregunta, ¿1 por 4 es 4 y más 1? Profesor, todo eso es igual a 5. Entonces, de esta manera es que yo estoy buscando una ley de formación para dar respuesta a ese problema. Es decir, estoy multiplicando el primer término y el cuarto término de los números consecutivos y le estoy agregando el último término, que en este caso es la unidad. A ver, profesor, vamos a ver si cumplen todos los demás. Vamos a verlo. A ver, en el segundo caso, ¿cuánto sería? Serían 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5 serían 120 y 120 más 1 serían 121, ¿cierto? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 121? Lo acabamos de ver hace un rato. Claro, la raíz cuadrada de 121 es 11, ¿cierto? Muy bien. Pero lo que yo quiero es no realizar esa operación, ¿cierto? Porque yo no voy a multiplicar 10 por 11 por 12 por 13 más 1, ¿cierto? Lo que yo tengo que buscar es, a través de ingenio y creatividad, pues una fórmula general que me permita determinar ese resultado, pero de una manera más sencilla. Entonces, en el primer problema ya habíamos visto cómo se hacía más o menos. Pregunta, ¿debo aplicar lo mismo para el segundo caso? Sí, debes aplicar lo mismo. ¿Y qué habíamos dicho? Multiplicar el primero por el cuarto término de los términos consecutivos y sumarle la unidad. Pregunta, 2 por 5 es 10, más 1, ¿es 11 o no? Sí, y de esta manera hemos obtenido el mismo resultado que si estuviéramos multiplicando 2 por 3, por 4, por 5 más 1 y a todo eso sacarle la raíz. Ya no hacemos eso, sino fíjate que estamos obteniendo una ley de formación. Y si nosotros aplicáramos lo mismo en el tercer ejercicio, pues diríamos 3 por 4 por 5 por 6. ¿Cuánto es 3 por 4 por 5 por 6? Bueno, eso es 360. Más 1, 361. Y la raíz cuadrada de 361 sería 19. Pero bueno, esa forma, repito, de obtener ese resultado, pues es muy tedioso. Entonces, ¿qué hago yo? Profesor, voy a coger el 3 y lo voy a multiplicar por el 6. Y a todo eso le sumo 1. 3 por 6, 18. Más 1, 19. Y de esta manera entonces hemos obtenido el mismo resultado, pero con un poco de ingenio y creatividad, ¿cierto? Muy bien. Ya hemos analizado nuestros casos particulares y hemos visto que cumple, ¿cierto? Cumple multiplicar el primer término por el cuarto término de los términos consecutivos y le agregamos la unidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para este último caso o para el problema original? Bueno, tendría que multiplicar ¿qué cosa? 10 por ¿cuánto? Por 13 y a eso sumarle 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 10 por 13? Profesor, eso es 130. ¿Y más 1? Eso será igual a 131. Y de esta manera, sin haber realizado una operación tan grandiosa para obtener el resultado, pues lo hemos hecho de una manera práctica y sencilla. Y en eso consiste entonces el método inductivo. Espero que les haya gustado este tema y no te sorprendas, alumnito. En la ficha de práctica vas a poder observar algunos ejercicios. Te voy a pedir que los desarrolles y de tener alguna duda o tener alguna inquietud, por favor, no dudes en escribir por la plataforma. Ha sido un gusto enorme. Hasta la próxima.